La sociedad es para sus miembros lo que Dios es para sus fieles. Émile Durkheim. Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés, considerado uno de los padres fundadores de la sociología. Su pensamiento es extenso, interesado principalmente por el funcionamiento y la estructura de la sociedad. En uno de sus libros, Sociología y Filosofía, editado póstumamente en 1924 por uno de sus colaboradores, Célestin Bouglé, se recogen varios estudios publicados previamente en algunas revistas y donde Bouglé trata de compilar el pensamiento de Durkheim con respecto al problema sociológico. En el segundo capítulo del libro, titulado Determinación del hecho moral, Durkheim busca determinar y explicar los caracteres distintivos del hecho moral, los tipos de realidades morales y comprender los distintos sujetos y objetos que intervienen dentro de los valores morales. Adicionalmente, busca dar una explicación al cómo existen y qué papel juegan las reglas morales en la sociedad. Para Durkheim existen dos características esenciales con respecto al hecho moral o la realidad moral. La primera, el carácter de obligación o del deber, que es la característica principal de la vida moral, un aspecto abstracto que requiere de una autoridad para que se obedezca. Carácter ligado a las nociones de deber y obligación de Kant. Su imperativo solo muestra uno de los aspectos de la realidad moral, por lo que para Durkheim es insuficiente para entenderla. Esta característica no basta para explicar los hechos morales. No realizamos un acto solo porque se nos ordena o se nos indica, lo realizamos porque nos parece bueno el realizarlo, lo que nos lleva a la segunda característica de la vida moral, el carácter de deseabilidad o del bien. Este deseo no es solo personal, surge por y para fuera de nosotros. La deseabilidad participa del carácter de obligación anterior. Lo deseamos, pero nos sentimos dominados por ese algo así como fuera de nosotros mismos. Tenemos un deseo de cumplir el acto moral. La obligación penetra en el placer o deseabilidad. Las dos características sirven de base para dar al individuo una dualidad de ver bien, por el que realizará todo acto moral. Los valores morales son aquellos impulsados y creados por la sociedad, que el individuo deberá y deseará seguir porque es del ideal moral. Pero, ¿qué pasa cuando se afirma que el individuo desea satisfacer la moral colectiva? Damos por sentado que todo individuo es capaz de desear algún hecho moral por fuera del establecido. Si aseguramos que ningún individuo deseará por su bien buscar una moral por fuera de esto, cuando nos encontremos con esta clase de individuos, los podríamos tachar de esquizofrénicos o hasta de suicidas. Las normas morales poseen dos consecuencias. La primera de ellas es que la sociedad es un fin trascendente para las conciencias individuales. La sociedad supera al individuo tanto moral como materialmente. Pero si dudamos que la sociedad pueda superar al individuo en el ámbito moral, podemos estar seguros de que nunca lo va a superar en el ámbito material, ya que la sociedad, al ser una entidad ideal y conceptual, no tiene competencia ante la materialidad del ser humano. En segundo lugar, decimos que la sociedad es al mismo tiempo una autoridad moral. La autoridad moral es algo que atribuimos a un ser, ya sea real o ideal, que tiene una potencia superior a la nuestra, en este caso el de la sociedad. La característica principal de la autoridad es el de imponer respeto. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos que la moral dictada por la autoridad es aquella mejor de todas? Por experiencia histórica, sabemos que la moral de una sociedad no siempre es aquella que tiene la mayor virtud. En tiempos difíciles han sido pocos los hombres que se han llenado de valor y han buscado su propia moral por fuera de la establecida por su sociedad. La dualidad de ver bien son dos aspectos de la misma realidad moral, de la cual el individuo no podría escapar. Se cae en una contradicción al asumir que el ser humano podría preferir el interés moral de la sociedad antes que a sí mismo. Para Durkheim, el ideal del hombre anhelado por el individuo es aquel ideado por la sociedad, pero no podemos estar de acuerdo. Peor aún después de Nietzsche, cuando sabemos y queremos dar al individuo una moral propia para que pueda encaminarse hacia su superación. Este avance de pensamiento moral deja desnudo, incapacitado e irresponsable al individuo, ya que al asumir su moral como aquella preferida por la sociedad, el individuo no tiene más mérito que el de la adecuación mecánica de la civilización. Cierto es que Durkheim trata al final del capítulo de salvar los derechos individuales, indicando que los individuos pueden alterar la conciencia moral actual desobedeciéndola y con esto obligándola a cambiar. Pero esta explicación queda muy corta para dar razones de cómo se generaría este cambio. Y peor aún, tan solo con un poco de razonamiento podemos decir que la oposición de uno o pocos individuos no cambiarán en nada el rumbo del monstruo llamado sociedad, atribuida como la autoridad moral absoluta. Muchas gracias.